comenzar entonces la parte sobre el cálculo vectorial. ¿Listo? Y arrancamos con este concepto llamado las integrales de línea. Entonces nosotros en algún momento conversamos que en la integración se podría hablar de integración parcial, ¿cierto? Se podía a veces integrar solo respecto a x o respecto a y. Eso lo hicimos antes de hablar de las integrales dobles. Aquí vamos a ver algo parecido, pero en otro contexto. Tiene otro significado. Llamadas integrales de línea, ¿listo? Entonces vamos a partir de esta idea. Supongamos que tenemos una superficie que es esta rojita, z es función de x y y, ¿listo? Y ahora en el dominio, que es en el plano xy, vamos a trazar un trayecto, un camino, ¿listo? Un camino que va desde un punto que lo voy a llamar P1 hasta P2, o sea que esta figura se basa en esta. Desde el P1 hasta el P2 vamos por un camino que lo vamos a llamar la curva C, ¿listo? Y miramos las imágenes de cada uno de esos puntitos sobre el camino, entonces vamos a tener una línea que está dibujada sobre la superficie, ¿cierto? Bien, hagámosle entonces ahora un zoom a este dibujo, ¿listo? Pero ya no voy a dibujar toda la superficie, simplemente la línea que nos quedó, que es la imagen de los puntitos en la curva C. Entonces esta es nuestra curva C, yendo desde P1 hasta P2, y esta línea superior pues serían las imágenes de esos puntitos, ¿vale? Esta es la línea que aparece aquí representada sobre la superficie completa. Entonces vamos a ver que las integrales de línea se llaman de línea porque vamos a recorrer esta línea, ¿listo? Vamos a recorrer esa línea y a medida que la recorremos vamos a ir sumando cierta cantidad. Ya sabemos que las integrales se pueden interpretar como sumas, ¿cierto? Entonces vamos a ir sumando cierta cantidad de manera que vamos a acabar teniendo una integral, pero en realidad tres integrales. Hay tres integrales de línea posibles. Podemos integrar desde el punto P1 hasta el punto P2 yendo por la curva C, y eso es muy importante porque para ir de un punto a otro hay muchos caminos posibles. Y en algunas integrales el camino no importa, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero en otros casos el camino importa mucho, el camino determina el resultado final. Entonces ahorita elaboramos más sobre eso, pero es importante decir que estamos yendo por un cierto camino específico del punto P1 hasta el punto P2. Vamos a integrar la función que dio origen a esta superficie, la función f de x, y, ¿cierto? Que me da entonces las alturas de todos esos puntitos. Y esa integral, decía, puede ser de tres tipos. Se podría integrar respecto a la variable x, respecto a la variable y, o respecto a algo que vamos a llamar la variable s, que es el diferencial de longitud, o sea, lo que mide un elemento diferencial de longitud a lo largo de esta curva. ¿Listo? Vamos entonces, calma, por pasos. Darle una interpretación geométrica nos puede ayudar bastante. Entonces, por ejemplo, ¿qué es integrar esto respecto a x? Aquí lo que ustedes ven es una proyección de esta figura. Esto es como un pedazo, digamos, de cartulina, ¿cierto? Pero está doblado, ¿no? Tiene una curvatura según la curvatura de la trayectoria C. Pero ahora supongamos que eso que está doblado así, yo lo miro con un solo ojo, lo miro así desde un ángulo. Entonces lo veo como su proyección. O lo iluminamos con un reflector y vemos la sombra que forma en la pared. ¿Listo? Esa es esta sombra. Estamos proyectando esa figura vista desde acá. O proyectando una luz. Estamos mirando su sombra sobre el plano XZ, ¿vale? Y nos queda esta sombrita de acá. Entonces, fíjense que la integral de la función f de x, y entre los puntos P1 y P2 por esta curva C integrada respecto a x no es nada más que el área de esta sombra proyectada. ¿Sí o no? Porque si yo tomo un puntito acá y evalúo el valor de la función allí y eso está proyectado acá, lo que tengo es esta alturita multiplicada por un dx. O sea, multiplicado por un elemento de longitud acá. Volvamos al concepto de la suma de Riemann. Lo que tengo es como el área de este pequeño rectángulo, ¿cierto? La altura me la da la función f, el ancho me lo da el delta x. Y si sumo todos, pues que estoy obteniendo la integral de esta figura sombreada aquí. ¿Sí o no? Entonces cada puntito acá tiene su equivalente acá y lo que valía la función acá, pues es lo mismo que vale en su proyección. Entonces, la primera integral, pues ese sería su significado, uno de sus posibles significados en esta interpretación más geométrica. ¿Listo? Luego vamos a conectar con algunas aplicaciones de la física también. Ahora si queremos integrar respecto a y, pues es lo mismo, pero proyectamos hacia el plano YZ. ¿Listo? Entonces estamos mirando desde acá o iluminando con una luz y mirando qué sombra deja esa figura que realmente es 3D, qué sombra deja sobre este plano 2D. Y lo mismo, si este es el puntico de coordenadas x, y, pues esta altura es esta misma acá. Y si lo estoy multiplicando por delta y, es el área de este pequeño rectángulo. Si estoy integrando todo desde P1 hasta P2, en realidad aquí sería desde sus proyecciones. Y eso es lo que muestro acá. Fíjense que P1 y P2, cuando los proyecto hacia el eje X, aquí marqué que está en la posición A y la posición B. Entonces cuando estoy integrando respecto a X, la integral iría desde A hasta B, porque ya estoy trabajando aquí en la proyección, ¿listo? Pero en realidad viene de que estamos recorriendo la curva C desde el punto P1 hasta P2.
Y ahora cuando estábamos en la integral de y, ya estábamos ahí, ¿cierto? Entonces las proyecciones de los puntos P1 y P2 o sus coordenadas y también tienen valores C y D, ¿listo? Son estas posiciones. Entonces al integrar respecto a y, la integral normalmente va a quedar desde C hasta D. Pero realmente lo que quiere decir es que estamos recorriendo esa curva. Pero lo que estamos recorriendo en esa curva lo estamos integrando respecto a diferenciales en y únicamente. Aquí no nos preocupamos con diferenciales en x, por eso es como ver una proyección nada más sobre el plano YZ, ¿vale? Listo. Y una tercera posibilidad es integrar respecto al elemento digamos, el diferencial de camino o el diferencial de longitud de arco, que eso ustedes se lo encontraron en cálculo 2 más o menos, pero veamos aquí, digamos, en cálculo 3 cómo se aplica. Para eso tengo este pequeño zoom acá. ¿Listo? ¿Qué es el elemento diferencial de camino? Es cuánto mide un delta de longitud, pero a lo largo de la dirección del camino. ¿Listo? Vamos a dividir esto en pequeños deltas y estos deltas van a ir haciendo la curvatura del camino y todo, ¿cierto? Y por aquí también. No son lo mismo que delta X y delta Y, que siempre están alineados con los ejes. No, este delta de camino puede ir haciendo curvas. Entonces, fijémonos que este delta de camino, si yo lo proyecto acá, es delta X y lo proyecto a delta Y. O sea que lo que tengo es un triángulo rectángulo así, ¿sí o no? Este es el delta de camino, proyecto acá delta X, proyecto acá delta Y. O sea que ¿cuánto mide el diferencial de camino? Ah, pues por Pitágoras, raíz cuadrada de x cuadrado más de y cuadrado, ¿sí o no? Eso es por Pitágoras. Entonces esa es la tercera integral de línea. Cuando ya integro desde P1 hasta P2, ya no puedo, pues en un primer paso en el planteamiento no puedo reducirla desde A hasta B o desde C hasta D porque todavía no sé si se va a integrar respecto a X o respecto a Y. Porque en principio es como una combinación de las dos, aunque en la práctica, ya vamos a ver, se va a simplificar y a caer a un caso en el que vamos a integrar solo respecto a Y o respecto a X. Bueno, a veces se separan y toca una parte en Y y otra parte en X, pero el caso es que no es esto mismo ni es esto mismo. Aquí estamos multiplicando cada altura, ¿cierto? Cada altura por la longitud de esta pequeña base. O sea que aquí estamos encontrando es el área de este rectángulo propiamente que está en la figura original de papel, que yo dije, imagínense la que es de cartulina que está doblada así. Bueno, estamos hallando el área sobre esa figura original de papel. Y entonces si la sumamos todas, ¿qué vamos a encontrar? Toda el área de esta figura azul, ¿sí o no? Cada elemento aquí es la multiplicación de esta base a lo largo de la curva C multiplicada por esta altura. Entonces es un rectangulito acá. O sea que si esta cosa de cartulina yo la estiro, va a ser más grande que desde C hasta D, ¿cierto? Porque eso es sin estirar, eso es en proyección. Cuando la estire sería mayor. Lo mismo aquí, va a ser más larga que de A a B. Cuando la estire sería mayor. Con esta integral estamos encontrando toda el área de la figura original en 3D. ¿Listo? Ahora, en la práctica, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a integrar respecto a x cuadrado más de y cuadrado? La vaina está muy rara, ¿sí o no? Así nunca hemos hecho una integral así. No pasa nada, frescos. En la práctica, si nosotros vamos a integrar respecto a x, debe ser porque hay alguna forma de describir. Recuerden que siempre las trayectorias son, digamos, son subconjuntos del plano XY en el cual la coordenada x y la coordenada y están casadas. Están amarradas una a la otra. Es como, hey, cuando X toma este valor, Y toma este. Cuando X toma este, Y toma este. Como que no puede hacer lo que quiera, no es libre, porque entonces si tuviéramos 2 grados de libertad, se nos genera todo el plano. Pero a lo largo de una línea uno tiene un solo grado de libertad. Hay una sola dirección hacia la que uno puede ir. ¿Sí o no? Entonces, eso está codificado en el hecho de que X y Y a lo largo de una línea, cada X tiene su Y. ¿Cierto? Entonces, cuando vamos a integrar respecto a X, debe haber alguna forma de expresar y en función de x a lo largo de esta línea. A lo largo de la línea que uno tenga que integrar, fijo va a haber alguna ecuacióncita que relaciona la y con la x, de manera que uno pueda expresar la función ya no con x y con y, sino todo lo que sea y, ponerlo en función de x para esa trayectoria, y ahí ya le queda algo con puras x, e integramos respecto a x desde a hasta b. Lo mismo si vamos a integrar respecto a y, esa relación entre la x y la y la voy a poder invertir y expresar las x en función de las y de alguna manera para que te quede todo con y y podamos integrar desde c hasta d, ¿cierto? Y finalmente, ¿qué onda con esta? ¿Qué va a pasar con esta? Ah, no, lo mismo. Aunque vayamos desde P1 hasta P2, la integral no se va a hacer así. Vamos a tener que aprovechar esa relación entre x y y para encontrar también una relación entre dx y dy. Y cuando veamos esa relación entre dx y dy, vamos digamos, como a aislar o a despejar alguna de las dos variables en función de la otra. Tanto la variable aquí como su diferencial.
Si x está en función de y, dx va a estar en función de dy. Entonces vamos a poder eliminar, digamos, esta suma de cuadrados de dos diferenciales distintos, expresar uno en función del otro y va a quedar todo con uno solo. El que yo decida dejar, si decido dejar de x, entonces aquí voy a tener que expresar todo en función de x, cambiando las y en función de x, y voy a usar entonces los límites de integración desde a hasta b, que son los límites para la x. O si decido irme todo por el lado de las y, pues eso es equivalente, ¿no? Y entonces la integral la acabaría quedando desde c hasta d, pero habrá que primero desarrollar este diferencial de longitud de arco, para dejar todo entonces en función de y desaparecer el de x, o viceversa, ¿listo? Uno decide, en algunos casos uno es más fácil o el otro, en algunos casos los dos dan igual, en algunos casos solo uno de los dos realmente uno logra verlo bien claro qué es lo que hay que hacer, entonces ya es una cuestión de practicar, ¿listo? Entonces hagamos un ejercicio, ¿vale? Ah, sí. Pero antes de hacer el ejercicio, quería comentar, para poner esto un poco más en contexto, porque, o sea, es muy raro. Bueno, la interpretación geométrica se entiende, ¿no? Estamos usando esta área o esta área. Pero, ¿y aplicación? Porque tanto enredo solo para calcular unas áreas ahí todas X. Bueno, no, eso tiene otras aplicaciones. En el mundo físico tiene muchas aplicaciones. Seguro ustedes han escuchado hablar de la palabra conservación, aparece todo el tiempo en física, ¿sí o no? Conservación de la energía, conservación del momento, conservación de yo no sé qué. Las leyes de conservación tienen todo que ver con esto. Ya pronto lo vamos a ver. Porque para algunas funciones, como por ejemplo el potencial eléctrico, no importa por qué camino yo vaya desde el punto P1 hasta P2, cualquier camino que yo siga, el valor de esa integral da siempre lo mismo. Esos son los llamados campos conservativos, cuando el camino no importa, solamente importa el punto de partida y el punto de llegada. Porque eso además implica que si yo parto de un punto y doy un paseo y vuelvo al mismo, la integral da cero. O sea, la integral de esa cantidad física a lo largo de la trayectoria no cambia cuando yo vuelva aquí, porque esa cantidad debe conservarse, no se puede perder. Por ejemplo, lo diferente a lo que le pasa a la energía cuando uno está, a la energía cinética, cuando uno está arrastrando, por ejemplo, una caja, ¿cierto? Cuando uno lanza algo para que se arrastre, hay fricción con el piso. Y esa fricción hace que parte de la energía cinética del objeto se va convirtiendo en calor. Y entonces el objeto se va frenando. Ese es un ejemplo de, digamos, de una situación que no es conservativa. La energía cinética ahí no se conserva, porque una parte de ella se va transformando en calor, entonces se disipa y la energía cinética va disminuyendo. Y si uno quiere mover una nevera, ¿cierto? Quiere arrastrarla desde un punto A hasta un punto B, uno, si tiene que luchar con la fricción, lo que va a querer es tomar el camino más corto, ¿sí o no? Porque tiene que lucharlo menos. Si uno se pone a darle vueltas muy largas, pues la fricción uno va a fuerza, va a tener que gastar mucha más energía. Entonces ese es un ejemplo, por ejemplo, de no conservatividad y es un ejemplo además de situaciones en las cuales la trayectoria que yo elija me da resultados distintos. Entonces una trayectoria corta, gasto poca energía contra la fuerza de fricción. Una trayectoria muy larga, voy a tener que invertir muchísima energía contra la fuerza de fricción a pesar de que llegue al mismo punto final. ¿Listo? Entonces, bueno, ya, entonces, decía que un ejemplo y qué tal. Un ejemplo, el trabajo contra el campo gravitacional. Sabemos que trabajo es fuerza por distancia, ¿sí o no? Y esa fuerza, lo importante es cuánto de esa fuerza yo estoy invirtiendo en contra del campo gravitacional. Por ejemplo, si nosotros tenemos que subir 2 pisos subiendo con un peso, ¿sí? Con un peso al hombro, una matera. Si subimos 2 pisos por las escaleras, fueron 2 pisos luchando contra la fuerza gravitacional, ¿sí o no? Pero si de repente hay una rampa y nos vamos mejor por la rampa, no importa. La cantidad de lo que yo haya subido es lo que yo luché contra el campo gravitacional. Que yo avance cuando uno va hacia adelante en horizontal, no hace, ¿cierto? Trabajo contra el campo gravitacional, porque el campo gravitacional apunta verticalmente y si uno se mueve perpendicular no hay trabajo, ¿sí o no? Entonces es un ejemplo en el cual uno puede estar moviéndose en 2 y hasta en 3 dimensiones, pero la única dimensión que importa es la vertical. Entonces cuando uno quiere calcular el trabajo, uno llevó un bulto, ¿sí? Una matera desde un punto A hasta un punto B por allá en una montaña. Si quiere calcular cuánto trabajo, cuánta energía gastó para hacer trabajo en contra del campo gravitacional, lo único que importa es cuánto subió. No importa si el camino fue así o dio vueltas y subió, si se fue recto y luego subió aquí por una escalera muy empinada o si se fue mejor por una rampita.
Las direcciones X y Y no hacen nada ahí y ahí solamente tiene sentido, solo importa integrar en la dirección Z. Para dar otro ejemplo ya con un contexto físico de por qué a veces uno quiere integrar solo respecto a una variable o a otra y por qué a veces en cambio sí toca integrar respecto a todo. Cuando solo respecto a una, en ese ejemplo, cuando me muevo contra el campo gravitacional. Solo importa lo que me mueva en Z, las otras no afectan. Un ejemplo donde sí importa todas, cuando estoy arrastrando un cuerpo, una caja, una nevera, algo pesado que está en el piso y estoy luchando contra la fricción, porque entre más largo el camino, más fricción, y a la fricción, al rozamiento no le importa que yo me esté moviendo en X o en Y, para donde eso sea que me mueva, va a haber fricción de todas maneras, entonces ahí sí importa el camino total, así que ahí la integral que tendría sentido sería esta. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí, un ejemplo. Ok, entonces pensemos en esto. Este ejercicio lo he planteado para cubrir de una vez varios aspectos en uno solo, ¿vale? Dice, evalúa las integrales de línea de esta función, depende de x y y en general. Aquí casualmente solo apareció y cuadrado, pero en general la función pues puede depender de x y y. A lo largo de la trayectoria dada. Digo las integrales de línea, o sea, las tres integrales de línea, ¿listo? Respecto a x, respecto a y o respecto a la longitud de arco. Y ahí vamos entonces a mirar los tres casos, a plantearlas al menos. Y luego otra cosa interesante que hay acá es que la trayectoria mostrada en este caso es una curva cerrada, no necesariamente, ¿listo? En el ejemplo que mostré conceptual antes, íbamos desde un punto P1 hasta un punto P2. Aquí en esta trayectoria, en donde sea que arranquemos, la idea es dar la vuelta completa y volver hasta el punto inicial, ¿listo? Esta es una trayectoria cerrada. Y además otra particularidad en este caso es que esa trayectoria cerrada está compuesta como por tres tramos. En cada tramo la relación entre X y Y, que describe ese tramo de la curva, es diferente. Entonces aquí tenemos un segmento de recta, Y igual a 1 menos X. Aquí tenemos un pedacito de circunferencia, de una circunferencia de radio 1. Y aquí tenemos un segmento de recta horizontal. ¿Listo? Si el problema no me lo da, yo voy a tener que encontrar estos puntos. Para poder, en estos casos, hay que integrar en tres partes. Hay que integrar este pedazo y este pedazo. En la X hay que integrar los tres pedazos. Luego para la Y habrá que integrar los tres pedazos. Luego para el diferencial de longitud de arco también. ¿Listo? Entonces cada una de las tres integrales de línea por su vez se nos va a descomponer en tres pedacitos. ¿Vale? Ok, entonces decía, si no nos los dan, tenemos que encontrar estos puntos. Porque sin esos puntos, pues no vamos a poder establecer correctamente los límites de las integrales. Fácil convencerse en este caso que este punto es una unidad, este también a esta altura una unidad y aquí es menos 1. ¿Listo? Entonces vamos con la primera, ¿vale? Vamos a plantear la integral para nuestra función f de x, y respecto a x, nada más. ¿Listo? Vamos a proponer esta. Entonces decía, la integral nos toca descomponerla en tres partes obligatoriamente porque los tres segmentos tienen relaciones distintas para establecer cómo se comporta la x respecto a la y en cada segmento de esa curva, ¿cierto? Vamos a hacer tres integrales y sumarlas. Entonces vamos con la primera, que es esta de acá. ¿Listo? Si queremos plantear, podemos ponerle nombres a esto. Llamemos a este pedacito de la curva A este pedacito de la curva B y a este grandote de la curva C. ¿Listo? Entonces en la curva A nos quedaría integral de, la función que hay que integrar es esa, es y al cuadrado. Dice que la estamos integrando por ahora respecto a x. ¿Listo? Entonces vamos a integrar respecto a x. Y uno se pregunta, hey, pero no puedo integrar manzanas con peras, ¿cierto? Y eso es correcto, eso es verdad. Entonces, para que pueda integrar manzanas con manzanas o peras con peras, tengo que recurrir a esto. Porque yo no estoy yendo desde un punto cualquiera a un punto cualquiera, estoy yendo desde este hasta este y por esta trayectoria específica. Por eso me integral de línea, porque estoy recurriendo a una línea y esa línea es particular, ¿listo? Tiene algo que la caracteriza y que la distingue de cualquier otra. Entonces tenemos que usar esto acá. Entonces ahí tenemos dos opciones, ¿vale? Para ir viendo, con este ejemplo cubrimos digamos, todos los casos. Dos opciones. Yo podría tomar la y y expresarla como 1 menos x. Y entonces aquí nos quedaría integral de 1 menos x al cuadrado de x. Si ya está todo con x, los límites también. Aquí estoy yendo desde x igual a 1, ¿cierto? Este puntito tiene x igual a 1 y este puntito tiene x igual a 0. ¿Vale? Y esto está perfecto.
Entonces se nos convierten en integrales, son integrales unidimensionales. Lo que pasa es que dependen de x y y, pero como hay una relación entre ellos, al final voy a quedar siempre integrales unidimensionales. Cálculo 2, ¿vale? Esa integral yo sé que no tiene ningún misterio para ustedes. La otra posibilidad, aunque yo estoy calculando la integral de línea respecto a dx, ya en el momento de hacer el cálculo como tal, yo puedo usar la relación entre estas variables para plantearla en x o en y porque me quede más fácil. Igualmente lo que se está calculando es esto, ¿vale? Entonces, ¿cómo sería eso? Pues si en este segmento y es igual a 1 menos x, si yo tomo diferenciales acá al lado, me queda que de y es igual a menos de x, ¿cierto? De y es igual a menos de x. De manera que esta misma integral se podría plantear como integral de y cuadrado. Luego, lo que quiero integrar respecto a x, ¿cierto? De x. Ah, pero de x sería el negativo de y. Entonces puedo ponerle un negativo aquí y en vez de usar de x, usar de y. Pero si lo hago así, entonces ahora toda mi variable de integración es la y, entonces los límites tengo que usarlos con y. Este puntito tiene y igual a 0, ¿verdad? Y este puntito tiene y igual a 1. Entonces en ese caso los límites serían desde 0 hasta 1. Y si hacemos cualquiera de estas dos integrales, vamos a obtener el mismo resultado. Y lo que estamos encontrando es esta, la integral de dx. No importa que aquí haya una y, es porque, aunque estoy integrando respecto a la x se relaciona con y, de manera que yo puedo hacer toda la traducción a y. Si me parece que esta integral de pronto me va a salir más fácil. ¿Listo? Cualquiera de estas dos tiene que dar el mismo resultado, por favor verifíquenlo. Y ahí tenemos un tercio de esta integral de línea. Tenemos el tercio correspondiente a la variable a. ¿Listo? Perdón, al segmento a. Al segmento a. Luego a ese resultado tendremos que sumarle, cojamos este o este, lo que dé, tiene que dar lo mismo, tendremos que sumarle el resultado de evaluar a lo largo de la curva B. ¿Listo? Entonces, evaluar en la curva B. Aquí quiero entonces presentarles una idea nueva. Podemos usar esta misma idea de antes. Por ejemplo, a lo largo de la curva B, y cuadrado es 1 menos x cuadrado. Entonces tenemos que hacer esta misma integral, ¿cierto? Pero aquí en el segmento B. Entonces donde dice y cuadrado, podría escribir 1 menos x cuadrado. ¿Sí o no? Podría escribir 1 menos x cuadrado, eso es y cuadrado, y estoy integrando respecto a x, ok, respecto a x, entonces aquí iría, ese puntito tiene x igual a 0, y ese puntito tiene x igual a menos 1, ¿verdad? Esta integral iría desde 0 hasta menos 1. ¿Sí? Voy a cambiar aquí para poner los límites en rojo como para ayudar a diferenciar. Listo, eso estaría perfecto. Ay, pero es que yo quiero integrarla, aunque sea respecto a x, voy a hacer la traducción a y, porque me gusta. Listo, no hay ningún problema. Este tiene que dar el mismo resultado que si hiciéramos. ¿Cómo sería hacer la traducción a y? Nos toca tener en cuenta esta relación, ¿cierto? Y aplicar los diferenciales. Entonces, en esta relación saldría que x cuadrado es 1 menos y cuadrado, ¿cierto? Uy, no, aquí como que nos sale mucha vuelta. Creo que nos complicamos más de la cuenta. Tendríamos que despejar x para luego hallar el de x, ¿sí o no? Tendríamos que despejar x como x igual a raíz de 1 menos y cuadrado. Y entonces dx, ¿cierto? Dx sería... Derivando esto nos sale 1 sobre 2 veces la raíz por la derivada interna que es menos 2y. Entonces 1 sobre 2 veces la raíz y arriba 2y, el 2 se cancela. Nos va a quedar como menos y sobre la raíz por dy. ¿Sí o no? ¿Va a llevar el mismo resultado o va a llevar el mismo resultado? En este caso, si se nos ocurre ahí, no, aunque la integral respecto a x yo quiero traducir todo a y, porque es que aquí la función sí tiene solo y. Puedo, pero entonces el de x se me convierte en todo eso de allá, en menos y sobre esa raíz. Entonces y cuadrado que ya había y lo multiplico por menos y, se nos convierte en menos y al cubo sobre la raíz de 1 menos y cuadrado por dy. Y en ese caso, si se me ocurrió traducir todo a y, entonces los límites los tiene que poner la variable y. Entonces en este primer punto y vale 1 y cuando llego aquí y vale 0. Entonces los límites serían desde 1 hasta 0. Y es muy importante ser cuidadoso con los límites, porque no es lo mismo recorrer la curva en esta dirección que ir en el sentido contrario. En las situaciones físicas hay algunos casos en que sí, algunos casos en que no. Si yo quiero mover una nevera de aquí hacia allá 1 metro, tengo que hacer una cantidad de energía contra la fricción. Si quiero ir en el sentido contrario, estoy en un plano, la cantidad de energía va a ser la misma. Pero en cambio, si yo quiero subir una matera 2 pisos, no es lo mismo que si ya voy de bajada, ¿cierto? En un caso yo lucho contra el campo gravitacional y en el otro antes el campo gravitacional me lleva, ¿cierto? Entonces ahí
Hay casos físicos en los cuales la dirección sí importa, otros en los que no. Cuando estamos en el problema meramente matemático, la dirección hay que preservarla, hay que respetarla para no ir a cometer por ahí una ligereza y cambiar, de pronto puede cambiar el signo del resultado. ¿Listo? Bueno, la del segmento A ya sabíamos que era esta y ya sabemos que hay que calcularle ese resultado parcial, sumarlo con el de esta otra. Pero yo les dije voy a presentarles una idea nueva y no he presentado ninguna idea nueva, ¿sí o no? Nada más repetí la misma idea de antes, que fue pasar todo a X o pasar todo a Y. La idea nueva está en lo siguiente. Nosotros sabemos que los puntos sobre una circunferencia se pueden parametrizar también al estilo Polaris, ¿sí o no? Si las circunferencias particulares de radio 1, uno puede decir que X es igual a coseno de teta y Y es igual a seno de teta, ¿cierto? Para cada ángulo teta, si yo hallo coseno y seno, son las coordenadas X y Y del puntico que está en la punta de ese marcador que va describiendo toda la circunferencia, ¿sí o no? Entonces podemos aprovechar eso, porque aprovechando eso, uno puede cambiar todo a la variable teta, ¿sí o no? Algo así estilo regla de la cadena, como tengo dos variables X y Y, pero en realidad hay una que es más fundamental, que es el ángulo teta, que si sé ese ángulo ya sé las otras dos. Entonces, como ese es el que manda, podemos llevar todo a esa variable e integrar en esa variable, ¿vale? ¿Cómo sería en ese caso? En ese caso nos quedaría, y cualquiera de los tres procedimientos para este pedazo de la curva tiene que llevar al mismo resultado, ¿ok? En ese caso nos quedaría, la integral va a ser respecto al ángulo teta, entonces aquí es teta igual a pi medios y aquí es teta igual a pi, ¿cierto? Entonces los límites serían esos, desde pi medios hasta pi. Luego, ¿qué había en el integrando? La función y cuadrado. Ah, bueno, y es esto. Entonces, seno cuadrado de teta. Y luego que estamos integrando respecto al diferencial de x, ¿cierto? Si x es coseno de teta, pues ¿cuánto es de x? Tendríamos que de x es derivada de coseno menos seno de teta por de teta, ¿cierto? Entonces aquí donde estaba de x, cambiaríamos por esto. Menos seno de teta por de teta. Entonces menos seno y seno cuadrado que ya iba, pues nos queda menos seno al cubo, ¿cierto? Aquí acaba saliendo un menos y eso se convierte en seno al cubo. Menos seno de teta ya multiplicado por de teta. Entonces listo, por de teta. ¿Vale? Entonces esas son las llamadas curvas paramétricas, donde las coordenadas X y Y están casadas, sí están casadas, pero en realidad hay una tercera coordenada, digamos, más externa, que es la que controla todo, entonces puedo llevar toda esa coordenada si quiero. Y puedo integrar respecto a teta, respecto a y o respecto a x, siempre y cuando los integrandos, los diferenciales y los límites estén bien planteados para representar la función que es, en la curva que es, las tres integrales tienen que dar el mismo resultado. ¿Listo? Y no importa que yo vea aquí que hay una y o que hay una teta, todo salió de esta definición, así que frescos que lo que estamos integrando es respecto a de x, sino que luego se hizo una traducción para experimentar a ver cuál de esas sale más fácil, ¿no? Entonces, bien, con eso hallaríamos la integral a lo largo de la curva B. Esta es fácil, esta de pronto un poquito menos fácil, ¿cierto? Un poquito menos fácil, pero de que se hace, se hace. Entonces ustedes pueden escoger cualquiera de las tres o tratar de hacer las tres y verificar si llevan al mismo resultado, ¿vale? Con eso ya evaluamos aquí y aquí, se van sumando, falta sumarle el resultado del tercer camino, ¿vale? Entonces, sumados los dos primeros resultados parciales, vamos a evaluar ahora la integral a lo largo del pedacito de curva C. Y ese se sumaría a los dos anteriores. Entonces, a lo largo de C, ¿cuál es la relación entre X y Y a lo largo de C? Es una línea horizontal. ¿Cuál es la ecuación de una línea horizontal? Y igual a una constante. En este caso, y igual a 0, ¿sí o no? Porque todos esos puntitos están de altura y 0. Entonces, esto es y igual a 0. Si tenemos y igual a 0, no vamos a poder integrar, o sea, si tenemos y igual a una constante, no vamos a poder integrar respecto a y. Ojo con esa, ahí sí no hay tanta libertad. De aquí a aquí no podemos integrar respecto a y. ¿Por qué? Porque y no está cambiando, entonces no hay un dy. No tiene sentido hablar de y si y no está cambiando. ¿Listo? Entonces aquí nuestra única alternativa es integrar respecto a x. ¿Qué nos quedaría? La función es y al cuadrado. Uy, pero ahí y vale 0. O sea que aquí nos quedaría 0 al cuadrado. Eso lo vamos a integrar respecto a x. Y los límites para x son pues desde menos 1 hasta 1, obviamente. ¿Cierto? Ok, que en este caso pues esa integral va a dar 0, sí, en este caso esa integral da 0. No siempre,
¿listo? No siempre. En este caso, pues porque y justamente estaba a altura 0. Si y hubiera estado a otra altura, esto no se anularía. Y aquí tendríamos una constante y esa integral pues habría que hacerla también para sumar los dos resultados anteriores. ¿Vale? Bueno, eso por ahí. Ahora pensemos en la segunda, en la siguiente integral. Si no hubiera sido respecto a x, entonces recuerden, los tres segmentos, hay que hacer las tres integrales y luego sumar los tres resultados y ese será el resultado final que se está pidiendo. ¿Listo? En este caso, cuando la integral es sobre una trayectoria que da la vuelta y vuelve al mismo punto, se puede hacer ese símbolo para indicar que es una trayectoria cerrada. Pero en este punto las integrales de línea para nosotros pueden ser trayectorias cerradas o abiertas, ¿listo? Solamente lo hice cerrada pues como para cubrir más de una vez más posibles casos y darles una pincelada mayor sobre las cosas que se pueden encontrar. Pero si fuera abierta solo aquí, pues se hace solo desde aquí hasta aquí y punto, se acabó, ¿ok? Listo, miremos entonces ahora la integral respecto a y. No me voy a extender demasiado porque casi todas las ideas son iguales, entonces en A, en B ya sabemos qué hacer. Solo quiero mirar aquí qué pasaría, ¿sí? Me da curiosidad ver aquí. Entonces ustedes van a tener que calcular la integral en el segmento A, pero ahora respecto a y, ¿no? Más lo que en el segmento B, más lo que en el segmento C. Vamos a ver en el segmento C qué pasaría. Tendríamos integral de, nuestra función es y al cuadrado. Y esto estamos integrando ahora respecto a y, ¿cierto? Listo, entonces, como les decía antes, y aquí sería y de cuánto hasta cuánto. Pues aquí y vale 0 y aquí también, ¿cierto? Casualmente a lo largo de esta trayectoria, pues y como vale 0, esto ya se está anulando. Pero supongamos que hubiera sido una trayectoria a otra altura, por ejemplo, altura 1 unidad. Entonces aquí sería 1, esto no se anularía. Sin embargo, por estarnos moviendo horizontalmente, y está todo el tiempo entre los mismos límites. Entonces esta integral se anula porque se anula, nada que hacer, ¿cierto? Visto de otra manera, lo que les decía antes, no hay de y, porque si y siempre tiene el mismo valor, pues y no puede cambiar, entonces no hay incrementos en y. Luego esta integral definitivamente es 0, ¿cierto? Los límites nos los reconfirman. Como y no cambia, pues los límites son los mismos arriba o abajo, sea lo que sea esa integral, se va a anular, ¿listo? Entonces al final aquí solamente hay que calcular también respecto a y respecto a b. Antes, cuando estamos integrando respecto a x, en C se anuló, pero porque era altura 0. Si antes hubiera sido altura distinta de 0, no se hubiera anulado, ¿no? En cambio, ahora en este segundo caso, no es eso lo que la anula. Lo que la anula es el hecho de que y no varíe, entonces integrar respecto a y no tiene sentido. No hay variaciones en y, luego esa integral tiene que ser nula, ¿listo? Por estos límites. Vale, y hagamos la última. Hagamos la última, que entonces es la compuesta, digamos, ¿cierto? Vamos a hacer la integral de nuestra función, que es esa, respecto al diferencial de longitud de arco, ¿cierto? De S. Lo mismo, hay que hacer una aquí, una aquí, una aquí y sumar las tres, ¿vale? Entonces arranquemos con la primera. Ahí la clave va a estar en entender este diferencial de longitud de arco. No vamos a poder integrar directamente respecto a S. Ese de S hay que convertirlo a que sea todo con X o todo con Y. O de pronto aquí todo con el parámetro también, ¿listo? Entonces, en el segmento A. En el segmento A tenemos esta relación entre y y x, ¿cierto? Obligatoriamente tenemos que encontrar la relación entre y y de x también. De aquí, ya lo habíamos hecho en los pasos anteriores, tenemos que de y es el negativo de x, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a usar para determinar cuánto es el diferencial de longitud de arco de S. Entonces recordemos, ds es raíz de x cuadrado más de y al cuadrado. ¿Qué nos está diciendo esto? Que el de x y el de y son iguales, pero con un signo distinto. Pero como los signos no importan cuando uno le va al cuadrado, entonces estos dos números van a ser iguales, ¿cierto? Entonces ya uno decide si quiere dejar todo con x o quiere dejar todo con y. De aquí sale que ds sería raíz de 2 veces de x. O si lo prefieren, ds sería raíz de 2 veces por dy. ¿Cierto? Porque me queda ese al cuadrado más este al cuadrado, los dos son iguales, entonces me queda 2 veces uno de ellos, el que yo quiera. Saco el 2 como raíz de 2 y me queda simplemente la raíz de este al cuadrado, pues da él. O del otro al cuadrado, pues da él, ¿cierto? Entonces en principio con esto nomás yo ya podría cambiar el ds en términos de x. Entonces puedo llevar toda la integral a x o puedo llevar toda la integral a y. Sin embargo, espero que alguna mente curiosa por ahí esté como inconforme.
¿Qué no les gusta de lo que están viendo? ¿Mm? ¿Qué no nos gusta de lo que estamos viendo? Lo que puede ser aquí un poco no tan chévere, ¿cierto? Es que como así que ahora ds es esto, ds es esto, eso no estaría diciendo que de x y de y son iguales, ¿sí o no? Pero de x y y no pueden ser iguales, porque entre ellos tiene que haber una inversión de signo, ¿sí o no? Quiere decir que cuando sacamos esa raíz de ahí, a alguno de los dos nos toca ponerle signo negativo y al otro nos toca ponerle signo positivo para que esto pueda tener sentido, ¿vale? En este caso, a ver, en este caso, en ds nos estamos moviendo hacia acá. Yo diría que los de y son positivos, ¿sí o no? Porque y está aumentando. En cambio los de x deben ser negativos porque están disminuyendo. Entonces, el signo menos iría para este señor de acá. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la longitud de un arco siempre es positiva. Es de x y de y, si dependen que yo me mueva hacia positivo o negativo, hacia positivo o negativo. En cambio, la longitud de un arco es como cuánto camino en realidad, ¿sí? Entonces aquí de x, los de x están disminuyendo. De x como que es negativo, entonces le ponemos el otro menos para que ese nos quede positivo. En cambio de s y de y, si ambos positivos porque y sí está aumentando, ¿no? En esta trayectoria y está aumentando. Listo. Con eso ya podemos integrar. Con eso ya podemos integrar porque entonces se nos convierte integral. ¿Con qué quieren integrar? ¿Con x o con y? Tiene que dar lo mismo. Si nos vamos con y, entonces la función es y al cuadrado. Ok, entonces aquí dejaríamos la función como y al cuadrado. Y luego, por el diferencial de s, entonces vamos a dejarlo con y, entonces sería por raíz de 2 veces de y. ¿Cierto? Ese es el diferencial de s, pero despejado todo en función de y. Y si lo dejo así, pues los límites los pone la y, o sea, desde 0 hasta 1. ¿Cierto? Aquí y vale 0, ¿no? Y aquí y vale 1. Pero me tiene que dar exactamente el mismo resultado que si integramos pasando toda la x. ¿Cómo paso toda la x? Si la función que quiero integrar es y al cuadrado. Ah, sí, pero acuérdese que en este rango, en este pedacito, y es lo mismo que 1 menos x. Entonces si dice y al cuadrado es como si dijera 1 menos x al cuadrado. ¿Sí o no? Y haciéndolo así, luego viene el diferencial de s. Ah, pero de s lo puedo escribir como menos raíz de 2 veces de x. Entonces lo puedo poner aquí como multiplicando a menos raíz de 2 veces de x. Y en este caso los límites son para la x. Entonces este puntito tiene x igual a 1 y ese puntito tiene x igual a 0. ¿Verdad? Listo. Cualquiera de las dos integrales nos tiene que dar exactamente el mismo resultado, ¿vale? Entonces, porfa, desarrollenlo y comprueben a ver si realmente se cumple. Así, con cualquiera de estas dos integrales, aunque veamos la expresión con y o la veamos con x, en realidad estamos integrando respecto a la longitud de arco. Estamos integrándolo a lo largo de toda esta trayectoria, ¿vale? Súper, eso sería la primera parte de la integral. Para hallar toda esa integral hay que hallar las tres partes, ¿no? Y sumar. Entonces ya tenemos el primer segmento. Lo que dé ese resultado hay que sumarle entonces el segundo segmento. Vamos a ver el segundo segmento cómo nos queda. Entonces en el segundo segmento ya sabemos que respecto a ese no vamos a integrar. Así que nos toca llevar todo x, todo y o todo al parámetro, ¿vale? Entonces si aquí x cuadrado más y cuadrado es igual a 1, yo podría despejar una respecto a la otra, que fue lo que hicimos antes, ¿cierto? Antes despejamos la x como a raíz de 1 menos y cuadrado, ¿cierto? Y de acá encontramos una relación entre los diferenciales. La relación que encontramos era que de x era menos y sobre raíz de 1 menos y cuadrado por dy. Y teniendo esa relación entre el de x y el de y, entonces ya puedo manipular el diferencial de longitud de arco de s. ds es la raíz de x al cuadrado más de y al cuadrado. Entonces aquí nos queda dx al cuadrado más de y al cuadrado, o sea, más eso al cuadrado, ¿cierto? Ah, perdón, mejor. Tal como se despejó fue para llevar todo a términos de y, ¿se acuerdan? Entonces en realidad de y cuadrado más de x cuadrado, pero de x ¿qué es? Todo esto, o sea que nos queda más todo esto al cuadrado, o sea más y cuadrado sobre 1 menos y cuadrado por dy al cuadrado, ¿cierto?
Esto de acá no es nada más que esta expresión al cuadrado. O sea, esto es dx cuadrado más dy cuadrado. Y esa es la definición de ds, ¿sí o no? Y pues bastaría ahora como manipular un poquito acá. Fíjense que si uno quiere montar ese man a la misma fracción, tiene que multiplicarlo arriba y abajo por 1 menos y cuadrado. Pero si uno lo multiplica arriba por 1 menos y cuadrado veces esto, y luego tiene y cuadrado veces esto otra vez, pues esa parte se va. Entonces arriba, cuando uno lo suma a la fracción, arriba le va a quedar solamente un dy cuadrado. ¿Listo? Háganlo ahí pasito a pasito. Piensen que multiplico esto aquí arriba, entonces me queda un dy cuadrado menos y cuadrado por dy cuadrado más y cuadrado por dy cuadrado. Esos dos se anulan, entonces nos queda simplemente el 1 por dy cuadrado. En resumen, esto vamos a llegar a... Nos queda arriba de todo el numerador solo dy cuadrado, pero como está en raíz, yo lo puedo sacar, entonces nos queda dy. Sobre, y abajo entonces nos queda raíz del denominador, que ese sí no se pudo, pues quedó así, ¿no? Porque está dentro de una raíz y puse todo el denominador que es 1 menos y cuadrado, pues le saco raíz a eso, no tengo cómo simplificar porque no es un cuadrado perfecto. Pero en fin, ahí está nuestro diferencial de longitud de arco a lo largo entonces de esta trayectoria, ¿listo? Entonces, veamos. Aquí queremos integrar, nuestra función es y cuadrado, por el diferencial de longitud de arco y el diferencial de longitud de arco, entonces nos quedó como esto, si lo quiero poner en términos de y. Entonces, y está bueno, ¿no? Porque nos queda entonces de y sobre esa raíz. Ah, listo, pero pues esa raíz se va a mezclar con esta parte del integrando, ¿no? Va a ser todo lo que tenemos que integrar. Y los límites, pues empiezo en y igual a 1 y termino en y igual a 0, ¿cierto? Entonces y igual a 1, y igual a 0. Ahí está, esa es una manera, ¿listo? ¿Estamos integrando esto? Sí, pero traducimos todo a la variable y para poder integrar. Ahora, otra manera, otra forma, ¿pudimos haber traducido todo a la variable x? Sí, también pudimos haber traducido todo a la variable x. No hubiéramos empezado despejando la x, sino despejando la y. Y despejando la y, luego derivaríamos de y, nos quedaría en términos de dx, y aquí nos quedaría dx cuadrado más una expresión con dx cuadrado que representaría al dy cuadrado. Vamos a llegar básicamente, debemos llegar a una expresión muy similar a esta, ¿no? Porque pues la ecuación es simétrica para x y para y. Entonces por ese segundo camino obtendríamos algo de este estilo. Llevando toda la x. Ay, pero es que era y cuadrado fresco. Y cuadrado es lo mismo que 1 menos x cuadrado en esta parte. Entonces el integrando nos queda 1 menos x cuadrado. ¿Listo? Por el diferencial de s, pero ahora lo quiero en términos de x. Entonces si el diferencial de s lo quiero en términos de x, vamos a llegar a una expresión equivalente a esta, pero con x, ya que la expresión es simétrica para las dos variables. Pueden hacerlo paso a paso, van a llegar a que el de s también se puede expresar como dx sobre raíz de 1 menos x cuadrado. ¿Listo? Y entonces aquí nos queda dx sobre raíz de 1 menos x cuadrado. Y si estoy expresando la integral en términos de x, pues aquí este puntito tiene x igual a 0 y ese puntito tiene x igual a menos 1. Entonces iríamos desde 0 hasta menos 1. ¿Cierto? Y ahora queda una cuestión por resolver. ¿Será que a lo largo de este camino de x y de y... No hay ningún problema, mentiras. Ahí está todo bien, ¿no? Ahí está todo bien. Bueno, esa sería otra forma. Y nos queda la tercera, ¿sí o no? Nos queda la tercera, que la tercera sería aprovechar la ecuación paramétrica. Voy a aprovechar la ecuación paramétrica. Entonces, para aprovechar la ecuación paramétrica, usaríamos el hecho, la parametrización fue x igual a coseno del ángulo y y igual a coseno del ángulo, ¿cierto? Con esto tenemos de x y de y, ¿cierto? De x sería menos seno, a ver, deriva de coseno menos seno de teta por de teta. Y el de y sería derivada de, perdón, aquí me equivoqué, aquí es seno, ¿no? Deriva de seno que es coseno de teta por de teta, ¿cierto? Y trabajando con esa expresión, ¿qué va a pasar con el diferencial de longitud de arco? ds es raíz de x cuadrado. De x cuadrado pues nos sale seno cuadrado por de teta al cuadrado. Más de y cuadrado. Entonces nos sale coseno cuadrado por de teta cuadrado.
¿cierto? Y obviamente uno saca factor común de teta y seno cuadrado más coseno cuadrado es 1, entonces le queda solo de teta cuadrado, con la raíz pues queda de teta. El diferencial de longitud de arco es igual a d teta, ¿vale? Eso no es coincidencia, eso tiene que ver con los que yo les he hablado, que la longitud del arco depende del radio multiplicado por un ángulo. Entonces si yo ando un angulito de teta, la longitud de este arco es el angulito multiplicado por el radio, pero el radio de la circunferencia en este caso es 1. Si el radio hubiera sido 2, aquí nos quedaría ds igual a 2 veces de teta. ¿Listo? Eso tiene que ver con la longitud del arco, nada más. Entonces, si nos vamos por ahí, tenemos que obtener el mismo resultado, ¿cierto? Para esta curva B. Y ese resultado será la integral de, en el ángulo teta, aquí teta es pi medios, aquí teta es igual a pi, ¿sí o no? Ya habíamos hecho ese análisis antes, desde pi medios hasta pi. Y la integral nos queda entonces, la función que quiero integrar es y cuadrado, pero si vamos a expresar todo en teta, entonces y es seno cuadrado de teta. Por el diferencial de longitud de arco, pero en este caso, aquí el diferencial de longitud de arco nos quedó simplemente de teta. ¿Listo? Cualquiera de esas tres integrales tiene que dar el mismo resultado. Última cosa, algo con lo que hay que tener mucho cuidado. Si nos fijamos en el ángulo teta, en los ángulos aquí, en esta trayectoria entre pi medios y pi, vemos que para cualquier ángulo por acá, el valor del seno siempre es positivo. Seno siempre es positivo, con este menos quiere decir que el de x es negativo. Claro, porque nos movemos hacia la izquierda, aquí está disminuyendo. ¿Y qué pasa con dy? En estos ángulos el valor del coseno es negativo, ¿cierto? El coseno ya nos da negativo, mostrando que dy también es negativo, claro, porque estamos bajando. Entonces, en este pedazo de curva, de x y de y ambos son negativos porque estamos moviéndonos a la izquierda y hacia abajo. ¿Listo? Entonces deben ser negativos. Pero ojo, porque nosotros establecimos esta equivalencia por ahí, ¿cierto? Para llegar a estas dos integrales establecimos esta equivalencia entre el diferencial de la longitud de arco, el de y y el de x, pero no nos fijamos en los signos. Si de y y de x son negativos, aquí hay que ponerle necesariamente un menos para que el de s nos dé estrictamente positivo. ¿Listo? El de s es una longitud en todo el término, en todo el significado de la palabra. Las longitudes no pueden ser negativas. Las medidas en los ejes coordenados sí, pero las longitudes no. ¿Listo? Quiere decir que estas dos integrales, para que nos queden correctamente y lleven al mismo resultado de allá, necesitan un signo menos. Y los invito, por favor, y las invito a que desarrollen las integrales completitas y comprueben, confirmen lo que les estoy diciendo. ¿Listo? Y finalmente, eso fue en el segmento B. Pensemos rapidísimamente en el tercer segmento, el segmento C, cómo sería esa parte de la integral, ¿vale? ¿Cómo sería esa parte de la integral de línea? Entonces, en el segmento C, ¿qué tenemos? Que no hay de y, ¿cierto? Como y no cambia, se mantiene constante, el de y es 0. Entonces, en el segmento C, si de y es 0, nos va a salir que el diferencial de longitud de arco es simplemente de x. Porque nos va a quedar raíz de x cuadrado más 0 al cuadrado. Entonces, es simplemente de x. Claro, tiene sentido. Solo me muevo en el eje x, entonces, pues, la curva es el propio x, ¿cierto? Y ahí ya está. Y ahí ya está, y entonces en este caso la integral para ds, para ir desde menos 1 hasta 1, nos devuelve a la integral que ya habíamos calculado para el segmento C, que era la que era solamente con dx, porque aquí estos dos son iguales y la función que estoy integrando pues es la misma de antes entre los mismos límites. ¿Sale, vale? Eso fue todo.